proclamó la muerte de Dios en el siglo XIX, pero la verdad es que Dios ya estaba muriendo mucho antes. No fue un asesinato violento, ni un grito de desesperación. Fue una muerte meticulosa, llevada a cabo con la precisión de un bisturí filosófico. El asesino, Baruch Spinoza. Mientras Nietzsche anunciaba la catástrofe que vendría al perder nuestra fe en Dios, Spinoza ya lo había desmantelado siglos antes, sin dramatismo, sin desesperación. Para él, no era una tragedia, sino una simple consecuencia lógica. No hay un Dios personal, no hay un ser supremo que nos observa y nos juzga. Lo que llamamos Dios no es más que la naturaleza misma, un sistema infinito, impersonal, sin conciencia, sin moral y sin propósito. Este fue el verdadero crimen de Spinoza. No mató a Dios con un martillo como Nietzsche. Lo disolvió en la razón. Para entender por qué las ideas de Spinoza fueron tan revolucionarias, tenemos que situarnos en su época. Estamos en el siglo XVII. La religión no es solo un sistema de creencias, es la estructura que sostiene el pensamiento, la política y la moral. La Inquisición sigue quemando herejes, las guerras religiosas están desangrando Europa y el pensamiento científico todavía está en sus primeros pasos. La pregunta sobre Dios no es solo teológica, es una cuestión de supervivencia. Dudar de Dios puede llevarte al exilio, a la cárcel o a la hoguera. En este mundo nace Baruch Spinoza, un judío portugués criado en Ámsterdam, en el seno de una comunidad profundamente religiosa. Un hombre que, en lugar de aceptar la fe de su pueblo, decide analizarla con la lógica más despiadada. El resultado fue tan explosivo que su propia comunidad lo expulsó con una maldición sin precedentes. No solo lo excomulgaron, sino que lo condenaron al olvido, prohibieron hablarle, leerlo, mencionarlo. Spinoza no podía pisar la sinagoga ni ser enterrado en su cementerio. Para ellos, estaba muerto en vida. ¿Qué hizo Spinoza para merecer semejante castigo? Negar la existencia del Dios bíblico. Para Spinoza, la idea de un Dios que crea el universo, dicta leyes y se preocupa por los humanos es simplemente absurda. La Biblia no es un texto sagrado, sino una obra escrita por hombres. Los milagros no existen, son solo fenómenos naturales mal entendidos. Y el alma inmortal es un mito reconfortante, pero nada más. Pero aquí viene la parte más radical de su pensamiento. Dios no es un ser, sino una estructura. Dios es la naturaleza. No es un padre amoroso, no es un juez, no es alguien a quien puedas rezar o pedirle favores. Dios no premia ni castiga, simplemente es. Todo lo que existe, desde las estrellas hasta nuestras propias emociones, es una manifestación de esta realidad infinita y eterna. Este concepto no solo destruye la religión, sino que cambia por completo nuestra relación con la existencia. Si Dios no piensa ni siente, entonces no hay destino, no hay propósito divino, no hay un plan maestro. Para los creyentes de su tiempo, esto era aterrador. Spinoza no decía que Dios no existía, decía algo peor, que Dios no nos necesita. Si Dios es solo la naturaleza, eso significa que todo en el universo ocurre por necesidad. No hay voluntad, no hay milagros, no hay excepciones. Todo está determinado por leyes inmutables. No existe el libre albedrío. Para Spinoza, la libertad no significa elegir entre distintas opciones, sino entender las causas que nos determinan. Creemos que decidimos libremente, pero en realidad solo actuamos según nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestra biología. La diferencia entre un sabio y un ignorante no es que el sabio tenga más opciones, sino que entiende por qué actúa como actúa. Esto también destruye la idea de una moral impuesta por Dios. El bien y el mal no existen en la naturaleza. No hay pecado, no hay virtud en sí misma. Lo único que importa es lo que nos hace vivir con más poder, con más claridad,
con más entendimiento. La ética de Spinoza no se basa en mandamientos ni en recompensas en el más allá. Se basa en la razón. La única salvación posible no es el cielo, sino alcanzar la comprensión profunda de la realidad. Pero aquí surge un problema. Si no hay un Dios que imponga el bien y el mal, si no hay un castigo después de la muerte, ¿qué nos impide vivir en el caos? Estas ideas eran demasiado peligrosas para su tiempo. En 1656, a la edad de 23 años, Spinoza fue expulsado de la comunidad judía con un érem brutal, que decía: «Maldito sea de día, y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás». La sinagoga lo desterró. Las autoridades cristianas lo vigilaron y la filosofía oficial lo condenó como ateo. Pero Spinoza no se retractó. Al contrario, dedicó el resto de su vida a escribir su obra maestra, La Ética, un libro que desmantelaría la idea de Dios con la precisión de una demostración geométrica. Spinoza murió a los 44 años, solo y sin reconocimiento. Pero su pensamiento sobrevivió. Leibniz leyó su obra en secreto, Newton tomó algunas de sus ideas, Hegel lo llamó el punto de partida de toda filosofía moderna, y Einstein dijo que su único concepto de Dios era el de Spinoza. Sin embargo, la verdadera señal de su impacto es esta. 3 siglos después, Nietzsche llega y grita que Dios ha muerto. Lo que Nietzsche ve como una catástrofe, Spinoza lo vio como un paso lógico. No hay Dios en el cielo, no hay destino escrito, solo un universo regido por leyes. La única forma de vivir bien no es rezar ni esperar, sino entender. En la próxima parte veremos cómo Spinoza desmantela la ilusión de un Dios moral y qué significa esto para la humanidad. Porque si Dios no dicta la moral, ¿qué nos impide hacer lo que queramos? Cuando Nietzsche declaró que Dios había muerto, no lo hizo con alegría. No fue un grito de victoria, sino de advertencia. Al destruir a Dios, destruimos también el sistema moral que lo sostenía. Sin un juez supremo, sin castigo eterno, sin un código absoluto que nos diga qué está bien y qué está mal, ¿qué nos impide caer en la anarquía? Spinoza, 2 siglos antes, ya tenía la respuesta. No necesitamos a Dios para vivir bien. No necesitamos miedo para actuar con virtud. La moral no es un conjunto de mandamientos impuestos desde arriba, sino algo mucho más profundo, una comprensión racional de la naturaleza humana. Si el bien y el mal no existen fuera de nuestras mentes, si la religión no es la base de la ética, entonces, ¿qué nos queda? Spinoza responde con una propuesta radical: vivir en armonía con la razón. Pero esta respuesta es mucho más peligrosa de lo que parece, porque implica que todo lo que creemos sobre la moral es una ilusión. Desde que tenemos memoria, la humanidad ha basado su moral en la idea de un Dios que premia y castiga. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque si lo haces, sufrirás en esta vida o en la próxima. El problema de esta moral es que se basa en el miedo. Es una ética infantil, donde las personas no actúan bien por convicción, sino por temor a la consecuencia. Spinoza desmonta esta idea desde la raíz. El pecado no existe. El castigo divino no existe. El bien y el mal son conceptos humanos, no realidades universales. Lo que llamamos bien es simplemente lo que nos beneficia. Lo que llamamos mal es lo que nos perjudica. No hay nada inherentemente bueno o malo en nada. Solo hay causas y efectos. No eres virtuoso porque sigues mandamientos, sino porque comprendes las consecuencias de tus actos. Para Spinoza, la moral no se trata de obedecer reglas, sino de entender qué nos lleva a una vida más plena y libre. Y aquí viene su conclusión más brutal. Las personas que dependen de la religión para comportarse bien
no son realmente buenas, solo son obedientes. Esto significa que la mayoría de la humanidad no ha desarrollado una verdadera moralidad, solo sigue órdenes. Si no hay pecado, si no hay castigo divino, entonces, ¿tenemos siquiera control sobre nuestras acciones? Spinoza dice que no. No somos libres en el sentido en que solemos pensar. Toda acción humana está determinada por causas previas. Cada deseo, cada pensamiento, cada impulso que tenemos es el resultado de nuestra biología, nuestro entorno y nuestra historia. Creemos que elegimos, pero en realidad estamos siguiendo un camino dictado por las leyes del universo. Un lobo no elige ser un depredador, un león no elige cazar, y tú no eliges desear lo que deseas. La diferencia entre una persona ignorante y una sabia no está en su capacidad de elegir libremente, sino en su capacidad de entender por qué hace lo que hace. El ignorante actúa por instinto. El sabio actúa con conciencia. Este determinismo es aterrador porque significa que nadie es realmente responsable de lo que es. Si una persona es cruel, lo es porque su naturaleza y sus circunstancias la llevaron allí. Si una persona es bondadosa, no es porque haya elegido serlo, sino porque su estructura mental y su experiencia la han moldeado de esa manera. Entonces, si no somos libres, ¿cómo podemos hablar de ética? Aquí es donde Spinoza revoluciona la moral. En lugar de basarla en la obediencia, la basa en el entendimiento. No haces el bien porque te lo ordenan. Haces el bien porque comprendes que es lo mejor para ti y para el mundo en el que vives. Para Spinoza, ser virtuoso no es un deber, es una forma de poder. El odio y la venganza te hacen más débil porque te dominan las pasiones. El miedo te paraliza y te convierte en esclavo de lo que temes. La ignorancia te hace actuar sin comprender las consecuencias. El conocimiento te libera porque entiendes cómo funciona la realidad. La ética de Spinoza no está basada en el sacrificio, sino en la afirmación de la vida. Ser bueno no es renunciar al placer, no es reprimir los deseos, sino actuar de manera que expandas tu poder y tu felicidad. Aquí encontramos la diferencia entre su visión y la de Nietzsche. Mientras Nietzsche decía que la moral cristiana nos había debilitado, Spinoza nos da una alternativa. Una moral sin miedo, sin culpa, basada en el conocimiento. Pero esto trae consigo una consecuencia radical. Si la ética no depende de Dios, entonces el hombre es la única medida del bien y del mal. Y esto abre una pregunta aún más peligrosa. Si el hombre es el único juez de la moral, ¿qué impide que nos convirtamos en monstruos? Imagina a un asesino que lee a Spinoza y dice: si todo está determinado, entonces no soy responsable de mis crímenes. Si Dios no existe, nada me impide matar. ¿Es esto una interpretación válida del pensamiento de Spinoza? Nombre Spinoza nos dice que el mal no es una opción racional. El que destruye, se destruye a sí mismo. La violencia, el odio, la envidia, la ambición desmedida, son pasiones irracionales que nos alejan de la verdadera felicidad. El hombre realmente libre no es el que hace lo que quiere sin límites. Es el que comprende cómo vivir de manera que aumente su poder y su paz interior. El egoísta que solo busca placer inmediato es un esclavo de sus pasiones. El sabio, en cambio, entiende que su bienestar está ligado al bienestar de los demás. Para Spinoza, no necesitamos miedo ni castigo divino para ser buenos. Necesitamos inteligencia. Spinoza y Nietzsche llegan a la misma conclusión. Dios está muerto. Pero mientras Nietzsche temía el vacío moral que vendría después, Spinoza nos ofrece una alternativa. No necesitamos a Dios para encontrar sentido a la vida. Lo que necesitamos es entendernos a nosotros mismos,
Aquí es donde Nietzsche y Spinoza chocan. Para Nietzsche, una vez que Dios muere, el hombre debe crear sus propios valores. Para Spinoza, el problema no es la muerte de Dios, sino el hecho de que alguna vez creímos en Él. La religión nos hizo débiles porque nos enseñó a vivir con miedo. La nueva moral no será la moral de la obediencia, sino la moral de la inteligencia. En la próxima parte, exploraremos cómo la visión de Spinoza destruyó la idea de un alma inmortal y cambió para siempre nuestra forma de entender la vida y la muerte. Si no hay alma, si no hay cielo ni infierno, ¿qué nos queda? ¿Qué ocurre cuando morimos? Durante siglos, la humanidad ha creído que la muerte no es el final, sino una transición. Que hay algo más allá del cuerpo, una esencia inmortal, un alma que sobrevive. Pero ¿y si todo eso es un engaño? ¿Y si nuestra conciencia no es más que un efecto pasajero de la materia? Para Spinoza, la idea de un alma separada del cuerpo no era más que un invento religioso sin base real. No hay espíritu flotando en otra dimensión. No hay un yo que exista fuera de la naturaleza. Solo hay un único principio, la sustancia, la realidad en sí misma, de la que todo forma parte. Si esto es cierto, entonces la muerte no es una puerta, sino un punto final. La disolución del cuerpo es la disolución de la conciencia. No hay cielo, no hay infierno, no hay reencarnación, solo la nada. Pero esta visión, aunque aterradora para muchos, esconde algo liberador. Si no hay otra vida, entonces esta es la única que tenemos. Y si la inmortalidad del alma es una ilusión, entonces vivir con miedo a la muerte es un error. Desde Platón hasta el cristianismo, la idea de que somos algo más que carne ha sido central en la filosofía y la religión. Platón decía que el cuerpo es una prisión y que el alma es eterna. El cristianismo reforzó esta idea con la promesa del paraíso. Pero ¿qué pruebas hay de que el alma existe? La realidad es que ninguna. No hay un solo argumento filosófico o científico que demuestre que la conciencia sobrevive a la muerte. La creencia en el alma no nació de la razón, sino del miedo. El hombre teme a la muerte. Y para evitar enfrentar ese vacío, inventó la idea de que hay algo más allá. Creemos en el alma no porque haya pruebas de su existencia, sino porque queremos que sea real. Spinoza desmantela esta ilusión con una sola idea. Todo lo que existe es naturaleza. No hay dos realidades separadas. No hay mundo físico y mundo espiritual. Solo hay una única sustancia infinita, y nosotros somos parte de ella. La mente no es algo distinto del cuerpo. Pensar es una función del cerebro, igual que respirar es una función de los pulmones. Cuando el cuerpo muere, la mente desaparece. La mayoría de las religiones y filosofías han tratado la mente y el cuerpo como cosas separadas. La carne es débil, pero el espíritu es eterno. Pero para Spinoza, esta división es falsa. No hay un yo separado de mi cuerpo. No hay un alma que controle la máquina del cuerpo desde dentro. Lo que llamamos mente es simplemente una expresión de la misma sustancia que compone el universo. Si la mente y el cuerpo no son dos cosas distintas, entonces la muerte del cuerpo es el fin del pensamiento. No hay un tú que pueda existir sin tu cerebro funcionando. Tu conciencia no es más que un proceso natural, como el flujo de un río o el crecimiento de un árbol. Pero si la conciencia es solo un fenómeno físico, ¿qué pasa con el amor, con la creatividad, con el arte, con la experiencia de ser humano? ¿Es todo una simple reacción química? Para Spinoza, la respuesta es sí. Pero esto no significa que la vida sea menos significativa. De hecho, hace que cada momento sea más valioso. Si la mente es el cuerpo, y el cuerpo es la mente, entonces morir no es más que disolverse en la naturaleza. No hay un infierno que temer, ni un paraíso que esperar. Pero si esto es cierto,
¿qué sentido tiene la vida? Spinoza responde con una idea radical. La eternidad no es vivir para siempre, sino comprender que ya somos parte de algo infinito. No necesitamos creer en el alma para aceptar la inmortalidad. Somos parte del universo, y el universo no desaparece. Lo que llamamos yo puede desvanecerse, pero la materia que nos compone, la energía que nos mueve, sigue formando parte de la totalidad del ser. Morimos, pero nada realmente se pierde. Si entendemos esto, el miedo a la muerte se vuelve irrelevante. La vida no necesita una continuación después de la muerte para ser valiosa. La vida es suficiente en sí misma. Para muchas personas, la idea de que la muerte es el fin absoluto es insoportable. Si no hay alma, si no hay nada después, entonces, ¿qué nos queda? Pero aquí está el problema. Si la vida solo tiene sentido porque creemos en el más allá, entonces nunca hemos aprendido a valorarla realmente. La filosofía de Spinoza nos ofrece una alternativa: aceptar que nuestra existencia es breve y que eso la hace aún más preciosa. El miedo a la muerte viene de la ilusión de que nuestra identidad es lo más importante. Nos aferramos a la idea de que debemos existir para siempre, cuando en realidad somos solo una parte del todo. Aceptar esto es la clave para la verdadera libertad. No necesitamos la inmortalidad para encontrar sentido en la vida. Lo único que necesitamos es vivir plenamente mientras estamos aquí. Nietzsche diría que necesitamos crear nuestros propios valores. Spinoza nos dice que los valores ya están en la propia naturaleza. No necesitamos religión ni promesas de eternidad para entender que el conocimiento, la alegría y la libertad son lo único que realmente importa. Si no hay alma, si no hay otro mundo, si Dios no es más que la naturaleza misma, entonces debemos aprender a vivir sin ilusiones. Pero esto no significa que la vida sea fría o vacía. Al contrario, significa que podemos vivir con los ojos abiertos, sin miedo, sin mentiras, sin cadenas. La muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir una vida dominada por el miedo y la ignorancia. Para Spinoza, ser libre no es hacer lo que queremos sin consecuencias. Es entender que todo lo que hacemos tiene un impacto en el todo. Y aquí es donde su pensamiento choca con el de Nietzsche. Mientras que Nietzsche vio la muerte de Dios como una crisis que dejaba al hombre sin rumbo, Spinoza nos ofrece una brújula: la razón. No necesitamos a Dios para tener ética. No necesitamos un alma para tener sentido. No necesitamos una vida después de la muerte para valorar la vida. Lo único que necesitamos es comprender quiénes somos realmente. Y cuando lo hacemos, dejamos de temer a la muerte. En la próxima parte, exploraremos la mayor herejía de Spinoza, su visión de Dios como la propia naturaleza. Si Dios no es una persona, si no tiene voluntad ni emociones, ¿es siquiera Dios? Y si lo es, ¿qué significa vivir sin un Dios que nos escuche? ¿Qué es Dios? Para la mayoría, la respuesta es clara. Dios es un ser consciente, un creador que nos observa, nos juzga y nos guía. Para otros, Dios es amor, es justicia, es la fuente de toda moralidad. Pero, ¿y si todo esto fuera un error? ¿Y si Dios no fuera una persona, sino algo mucho más indiferente, más frío, más inmutable? Spinoza hizo la pregunta más peligrosa. ¿Y si Dios no piensa, no siente, no castiga ni premia? ¿Y si Dios no es más que la naturaleza misma? Esta idea no solo destruye el concepto de un Dios personal, sino que hace que la religión se vuelva irrelevante. Si Dios no nos escucha, entonces rezar no sirve de nada. Si Dios no tiene voluntad, entonces no hay destino. Si Dios es simplemente el orden eterno del universo, entonces nunca hubo alguien escribiendo un plan para nosotros. Spinoza no era ateo. Su Dios existía, pero no tenía nada que ver con el Dios de la Biblia. Y esta idea fue tan peligrosa que lo excomulgaron,
lo expulsaron, lo llamaron hereje y demonio. Pero, ¿y si tenía razón? Para la mayoría de las religiones, Dios es una mente suprema, un ser que creó el mundo con un propósito, que dicta leyes morales y que tiene un interés personal en lo que hacemos. Pero Spinoza miró esta idea y vio una contradicción absurda. Si Dios es infinito, si es perfecto, si lo abarca todo, ¿cómo puede actuar como un humano? ¿Por qué un ser todopoderoso tendría deseos? ¿Por qué necesitaría que lo adoren? ¿Por qué se enojaría si alguien peca? La respuesta de Spinoza fue brutalmente lógica. Dios no es un ser con voluntad. Dios no quiere nada, no siente nada. Dios es simplemente la realidad misma. Dios no creó el universo. Dios es el universo. No hay un momento en el que Dios haya dicho, hágase la luz, porque el universo no es una creación, sino algo eterno. Dios no es alguien que te observa desde el cielo. Dios es la sustancia infinita de la que todo forma parte. Si aceptamos esto, entonces todas las preguntas religiosas cambian radicalmente. No hay milagros porque Dios no interviene en el mundo. No hay pecado porque Dios no tiene juicios morales. No hay libre albedrío porque todo sigue leyes naturales inevitables. En pocas palabras, Dios no es más que la naturaleza misma funcionando según sus propias reglas. Si Dios no tiene voluntad, si no se preocupa por nosotros, entonces ¿qué pasa con el bien y el mal? Para la mayoría de las personas, la moralidad viene de Dios. Sin Él, dicen, todo sería caos. Pero Spinoza desmantela esta idea con un solo golpe. La moralidad no viene de Dios. La moralidad es un producto de la naturaleza. El bien y el mal no son categorías cósmicas escritas en piedra. No hay un código moral universal grabado en la estructura del universo. Lo que llamamos bueno o malo son simplemente formas en las que los humanos organizamos la convivencia. Lo que nos fortalece y nos une lo llamamos bueno. Lo que nos destruye lo llamamos malo. Spinoza dice que la virtud no es seguir mandamientos, sino vivir en armonía con la razón y la naturaleza. No necesitamos un Dios castigador para saber qué es justo. No hacemos el bien porque tememos el infierno. Hacemos el bien porque es lo que nos permite florecer como individuos y como sociedad. Pero esto plantea una pregunta aún más grande. Si todo sigue las leyes de la naturaleza, ¿existe siquiera el libre albedrío? Si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue sus propias reglas inquebrantables, entonces, ¿dónde queda la libertad humana? Para Spinoza, el libre albedrío es una ilusión. Creemos que elegimos, que decidimos, que tenemos control sobre nuestras acciones, pero en realidad, cada pensamiento, cada decisión, cada emoción, está determinada por causas anteriores. Tu personalidad, tus deseos, incluso lo que consideras correcto o incorrecto, son el resultado de una cadena infinita de eventos que ocurrieron antes de que nacieras. Piensa en esto. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué crees en lo que crees? Si analizas con suficiente profundidad, verás que cada idea en tu mente ha sido influenciada por tu genética, tu educación, tu entorno. Nada surge de la nada. Cada decisión que tomas es solo la consecuencia de algo previo. Esto puede sonar aterrador. Si no somos realmente libres, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Aquí es donde Spinoza rompe con la desesperación. Aceptar que todo está determinado no significa que no podamos vivir de manera plena. Al contrario, significa que la libertad verdadera no es hacer lo que queramos, sino entender quiénes somos realmente y vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Si Dios no es una persona, si no castiga ni premia, si no escribió las leyes morales, ni nos da libre albedrío, ¿para qué sirve la religión? Spinoza entendió lo que Nietzsche vería siglos después.
la religión no es sobre Dios, sino sobre poder. Las instituciones religiosas han mantenido su dominio convenciendo a la gente de que necesitan a Dios para ser buenos, de que el sentido de la vida viene de obedecer, de que la única manera de evitar el sufrimiento es sometiéndose. Pero si Dios es simplemente la naturaleza, entonces toda esa estructura de control se derrumba. No necesitas sacerdotes para entender a Dios. Puedes estudiar la naturaleza por ti mismo. No necesitas miedo al infierno para actuar con ética. La moralidad viene de la razón y la convivencia. No necesitas rezos ni rituales para vivir bien. Lo único que importa es conocer la realidad y aceptarla. Aquí es donde Spinoza y Nietzsche se cruzan. Nietzsche declaró que Dios había muerto porque el avance del pensamiento humano ya no lo necesitaba. Pero Spinoza había demostrado siglos antes que ese Dios personal nunca había existido en primer lugar. Si aceptamos que Dios no es un ser consciente, sino simplemente el orden del universo, entonces la verdadera espiritualidad no está en la religión, sino en el conocimiento. Para Spinoza, la felicidad no venía de la fe, sino de entender nuestra conexión con la totalidad de la existencia. La paz interior no viene de creer en algo superior, sino de aceptar la realidad tal como es. La naturaleza no tiene emociones, pero es perfecta en su orden. No hay castigos ni recompensas, pero hay armonía en las leyes que rigen el cosmos. Entender esto es liberador. Deja de buscar sentido en promesas vacías. Deja de temer a un Dios que no existe. Deja de creer que el universo te debe algo. En la próxima y última parte, exploraremos la consecuencia final de esta idea. Si Dios es la naturaleza, si no hay propósito superior, si no hay un plan divino, ¿cómo creamos nuestro propio sentido en un universo sin Dios? ¿Qué es Dios? Para la mayoría, la respuesta es clara. Dios es un ser consciente, un creador que nos observa, nos juzga y nos guía. Para otros, Dios es amor, es justicia, es la fuente de toda moralidad. Pero, ¿y si todo esto fuera un error? ¿Y si Dios no fuera una persona, sino algo mucho más indiferente, más frío, más inmutable? Spinoza hizo la pregunta más peligrosa. ¿Y si Dios no piensa, no siente, no castiga ni premia? ¿Y si Dios no es más que la naturaleza misma? Esta idea no solo destruye el concepto de un Dios personal, sino que hace que la religión se vuelva irrelevante. Si Dios no nos escucha, entonces rezar no sirve de nada. Si Dios no tiene voluntad, entonces no hay destino. Si Dios es simplemente el orden eterno del universo, entonces nunca hubo alguien escribiendo un plan para nosotros. Spinoza no era ateo. Su Dios existía, pero no tenía nada que ver con el Dios de la Biblia. Y esta idea fue tan peligrosa que lo excomulgaron, lo expulsaron, lo llamaron hereje y demonio. Pero, ¿y si tenía razón? Para la mayoría de las religiones, Dios es una mente suprema, un ser que creó el mundo con un propósito, que dicta leyes morales y que tiene un interés personal en lo que hacemos. Pero Spinoza miró esta idea y vio una contradicción absurda. Si Dios es infinito, si es perfecto, si lo abarca todo, ¿cómo puede actuar como un humano? ¿Por qué un ser todopoderoso tendría deseos? ¿Por qué necesitaría que lo adoren? ¿Por qué se enojaría si alguien peca? La respuesta de Spinoza fue brutalmente lógica. Dios no es un ser con voluntad. Dios no quiere nada, no siente nada. Dios es simplemente la realidad misma. Dios no creó el universo. Dios es el universo. No hay un momento en el que Dios haya dicho, hágase la luz, porque el universo no es una creación, sino algo eterno. Dios no es alguien que te observa desde el cielo. Dios es la sustancia infinita de la que todo forma parte. Si aceptamos esto, entonces todas las preguntas religiosas cambian radicalmente.
No hay milagros porque Dios no interviene en el mundo. No hay pecado porque Dios no tiene juicios morales. No hay libre albedrío porque todo sigue leyes naturales inevitables. En pocas palabras, Dios no es más que la naturaleza misma funcionando según sus propias reglas. Si Dios no tiene voluntad, si no se preocupa por nosotros, entonces ¿qué pasa con el bien y el mal? Para la mayoría de las personas, la moralidad viene de Dios. Sin Él, dicen, todo sería caos. Pero Spinoza desmantela esta idea con un solo golpe. La moralidad no viene de Dios. La moralidad es un producto de la naturaleza. El bien y el mal no son categorías cósmicas escritas en piedra. No hay un código moral universal grabado en la estructura del universo. Lo que llamamos bueno o malo son simplemente formas en las que los humanos organizamos la convivencia. Lo que nos fortalece y nos une lo llamamos bueno. Lo que nos destruye lo llamamos malo. Spinoza dice que la virtud no es seguir mandamientos, sino vivir en armonía con la razón y la naturaleza. No necesitamos un Dios castigador para saber qué es justo. No hacemos el bien porque tememos el infierno. Hacemos el bien porque es lo que nos permite florecer como individuos y como sociedad. Pero esto plantea una pregunta aún más grande. Si todo sigue las leyes de la naturaleza, ¿existe siquiera el libre albedrío? Si Dios es la naturaleza y la naturaleza sigue sus propias reglas inquebrantables, entonces ¿dónde queda la libertad humana? Para Spinoza, el libre albedrío es una ilusión. Creemos que elegimos, que decidimos, que tenemos control sobre nuestras acciones. Pero en realidad, cada pensamiento, cada decisión, cada emoción está determinada por causas anteriores. Tu personalidad, tus deseos, incluso lo que consideras correcto o incorrecto, son el resultado de una cadena infinita de eventos que ocurrieron antes de que nacieras. Piensa en esto. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué crees en lo que crees? Si analizas con suficiente profundidad, verás que cada idea en tu mente ha sido influenciada por tu genética, tu educación, tu entorno. Nada surge de la nada. Cada decisión que tomas es solo la consecuencia de algo previo. Esto puede sonar aterrador. Si no somos realmente libres, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Aquí es donde Spinoza rompe con la desesperación. Aceptar que todo está determinado no significa que no podamos vivir de manera plena. Al contrario, significa que la libertad verdadera no es hacer lo que queramos, sino entender quiénes somos realmente y vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Si Dios no es una persona, si no castiga ni premia, si no escribió las leyes morales ni nos da libre albedrío, ¿para qué sirve la religión? Spinoza entendió lo que Nietzsche vería siglos después. La religión no es sobre Dios, sino sobre poder. Las instituciones religiosas han mantenido su dominio convenciendo a la gente de que necesitan a Dios para ser buenos, de que el sentido de la vida viene de obedecer, de que la única manera de evitar el sufrimiento es sometiéndose. Pero si Dios es simplemente la naturaleza, entonces toda esa estructura de control se derrumba. No necesitas sacerdotes para entender a Dios. Puedes estudiar la naturaleza por ti mismo. No necesitas miedo al infierno para actuar con ética. La moralidad viene de la razón y la convivencia. No necesitas rezos ni rituales para vivir bien. Lo único que importa es conocer la realidad y aceptarla. Aquí es donde Spinoza y Nietzsche se cruzan. Nietzsche declaró que Dios había muerto porque el avance del pensamiento humano ya no lo necesitaba. Pero Spinoza había demostrado siglos antes que ese Dios personal nunca había existido en primer lugar. Si aceptamos que Dios no es un ser consciente, sino simplemente el orden del universo, entonces la verdadera espiritualidad no está en la religión,
sino en el conocimiento. Para Spinoza, la felicidad no venía de la fe, sino de entender nuestra conexión con la totalidad de la existencia. La paz interior no viene de creer en algo superior, sino de aceptar la realidad tal como es. La naturaleza no tiene emociones, pero es perfecta en su orden. No hay castigos ni recompensas, pero hay armonía en las leyes que rigen el cosmos. Entender esto es liberador. Deja de buscar sentido en promesas vacías. Deja de temer a un Dios que no existe. Deja de creer que el universo te debe algo. En la próxima y última parte, exploraremos la consecuencia final de esta idea. Si Dios es la naturaleza, si no hay propósito superior, si no hay un plan divino, ¿cómo creamos nuestro propio sentido en un universo sin Dios? Dios ha muerto. No fue Nietzsche quien lo mató. Dios murió en la mente de Spinoza siglos antes, pero no con un grito de rebeldía, sino con la calma inquebrantable de la razón. No murió con rabia, sino con lógica. No murió como un acto de nihilismo, sino como un despertar. Dios no es un juez. Dios no es un padre. Dios no te escucha. Dios no te ama ni te odia. Porque Dios no es un ser. Dios es la naturaleza, el universo entero funcionando bajo leyes inquebrantables. No hay propósito divino. No hay destino escrito. No hay una moral cósmica que guíe nuestras acciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si aceptamos que Dios no tiene un plan, que el universo no tiene un propósito, que no hay un sentido superior esperando ser revelado, entonces la gran pregunta final es inevitable. ¿Cómo vivir en un universo sin Dios? Aquí, en esta última parte, nos enfrentamos a la realidad más brutal de todas. Spinoza nos quitó el cielo, Nietzsche nos dejó sin un camino claro, y ahora estamos solos con la pregunta más difícil de la historia. ¿Qué sentido tiene la existencia? Las religiones han convencido a la humanidad de que la vida tiene un propósito superior, que fuimos creados para algo, que nuestra existencia tiene una razón más allá de lo físico. Pero si aceptamos la visión de Spinoza, entonces no hay un ¿para qué? El universo simplemente es. La idea de que todo debe tener un propósito es solo una proyección de nuestra mente, una necesidad humana de darle orden al caos. Pero el cosmos no necesita significado. Solo nosotros lo necesitamos. La pregunta correcta no es ¿para qué existimos?, sino ¿qué hacemos con nuestra existencia? Si Dios no nos da un propósito, entonces nos toca a nosotros crearlo. Si todo es parte de la naturaleza, si nuestras emociones, deseos y pensamientos están determinados por causas anteriores, entonces, ¿dónde queda nuestra libertad? Para Spinoza, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino entender quién eres y actuar en armonía con ello. Ser libre no es desafiar el destino, sino comprender las fuerzas que te han moldeado y aceptarlas con sabiduría. No eliges lo que te gusta, no eliges tus pasiones, pero puedes comprenderlas y dirigirlas en lugar de ser esclavo de ellas. Aquí es donde Spinoza se aleja del nihilismo. El hecho de que no haya un propósito superior no significa que la vida sea vacía. Al contrario, significa que la única vida que importa es la que construimos aquí y ahora. No hay un más allá. No hay un juicio final. No hay nada esperando después de la muerte. Solo hay esto, este momento, este mundo, esta existencia. La verdadera sabiduría para Spinoza es aceptar la realidad tal como es y vivir de acuerdo con ella. Nietzsche llegó a la misma conclusión que Spinoza, pero su reacción fue completamente distinta. Cuando Nietzsche dijo, Dios ha muerto, lo hizo con furia, lo hizo con desesperación. Para él, la muerte de Dios significaba que la humanidad estaba perdida, sin un norte, sin un sistema de valores. Spinoza, en cambio, nunca necesitó a Dios en primer lugar.
Para Nietzsche, la muerte de Dios era una crisis. Para Spinoza, era solo la constatación de una verdad evidente. La diferencia es que Nietzsche vio el vacío y lo llamó abismo. Spinoza vio el vacío y lo llamó naturaleza. Nietzsche quiso llenar ese vacío con la voluntad de poder. Spinoza simplemente nos invitó a dejar de luchar contra lo que es. Aquí radica la diferencia entre la revolución de Nietzsche y la aceptación de Spinoza. Uno quería que el hombre se convirtiera en Dios. El otro, simplemente, quería que el hombre entendiera que nunca lo necesitó. Aquí es donde la mayoría tropieza. Incluso quienes no creen en Dios siguen actuando como si hubiera algo más allá de ellos. Esperan justicia, esperan destino, esperan que la vida tenga un sentido. Pero si seguimos la lógica de Spinoza, entonces debemos aceptar la verdad más cruda de todas. Nadie nos debe nada. No hay justicia cósmica, no hay propósito divino, no hay razón por la cual estamos aquí. Pero aquí viene el giro. No necesitamos que haya una. La libertad más grande que podemos alcanzar es la de crear nuestro propio significado. Si el universo no nos da sentido, entonces somos nosotros quienes debemos dárselo. Esto nos lleva a la conclusión final de nuestro viaje. Spinoza no nos dejó un sistema moral. No nos dio mandamientos, ni reglas eternas, ni esperanzas en una vida después de la muerte. Nos dio algo más valioso. Nos dio una manera de vivir sin necesidad de ilusiones. Nos enseñó que la única forma de ser libre es comprender la realidad y fluir con ella. Nos mostró que no necesitamos a Dios para encontrar la paz. La paz no es creer en algo superior. La paz es entender el mundo y aceptarlo como es. Si Dios no es un ser, sino el universo mismo, entonces vivir en armonía con la naturaleza es la forma más pura de espiritualidad. No hay cielo ni infierno. No hay premios ni castigos. Solo hay lo que hacemos con nuestra existencia. Aquí, ahora, en este instante. Para Spinoza, la felicidad no era una promesa futura. Era el estado de aceptación total del presente. Dios ha muerto. Pero no lo mató el ateísmo. No lo mató la ciencia. Lo mató la razón. Lo mató un hombre que entendió que no lo necesitábamos. Spinoza no destruyó la fe con odio. La disolvió con claridad. No nos dejó con el vacío. Nos dejó con el mundo. Un mundo sin juicios cósmicos. Un mundo sin un propósito superior. Un mundo sin un Dios que escuche. Pero también un mundo que es suficiente por sí mismo. No somos hijos de un Dios. Somos expresiones de la naturaleza. No necesitamos rezar. Necesitamos entender. No hay otro lugar al que ir después de la muerte, porque nunca hubo otro lugar más que este. Y en ese entendimiento encontramos nuestra verdadera libertad.